Empezamos con la clase de Ciencias Naturales correspondiente al primer parcial del segundo quimestre. El objetivo de nuestra clase: indagar la constitución de la materia, analizar el modelo didáctico del átomo y descubrir los elementos químicos y las moléculas. Conozcamos lo que es el enlace químico. En clases anteriores habíamos analizado de qué estaba compuesto el átomo. El átomo es la parte más pequeña de la materia, compuesto por parte interna o núcleo y parte externa. Dos átomos o más pueden unirse y esto se lo realiza mediante el enlace químico, el cual es la fuerza que ayuda a unir o a enlazar dos o más átomos, sean estos iguales o distintos. La mayoría de átomos se unen por medio de enlaces químicos. Una vez que estos se unen, forman moléculas. En algunos casos se unen átomos iguales, como el O2, que es el oxígeno, y en otros casos se unen átomos diferentes, como el H2O, molécula que está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Las moléculas. Se llama molécula a la unión de dos o más átomos. Una vez que estos átomos están unidos, dejan de ser átomos y forman moléculas. Esto mediante los enlaces químicos. Pueden unirse dos o más átomos del mismo elemento o de distinto elemento, formando a su vez un conjunto estable. Las moléculas están formadas por un número definido de átomos. Es decir, si una molécula está conformada o contiene dos átomos, se denomina molécula diatónica. Si contienen tres átomos, triatómicas, etc. Moléculas de elementos. Son aquellas que han sido formadas por átomos iguales. Ejemplos: el cloro y el ozono. Son dos ejemplos de moléculas de elementos, ya que como vemos en el cloro tenemos dos átomos y en este caso en el ozono tenemos tres átomos que están unidos mediante enlace químico. Si son moléculas con átomos iguales, se las denomina moléculas de elementos. Por su parte, las moléculas de compuestos están formadas por átomos diferentes. Por ejemplo, el dióxido de carbono, que está formado por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno, unidos mediante enlace químico. Y también tenemos el trióxido de azufre, que está conformado por un átomo de azufre y tres átomos de oxígeno, unidos mediante enlace químico. Y bien, ese ha sido el tema del día de hoy, donde hemos conocido un poco más sobre los átomos, las moléculas y también cómo estos se unen mediante enlace químico.